¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Diario del Día. Una jornada bastante particular, muchísimo calor en la ciudad de Posadas, Cristian. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Sí, afortunadamente salió el sol, fue una jornada parecida a la de verano que solemos tener en la ciudad de Posadas. Siento un clima de sí, verano. se hace muchísimo calor. Realmente calor. en la ciudad de Posadas hizo en la jornada de hoy y se espera que el fin de semana también esté así. Jornada que propició que se realicen diferentes actividades al aire libre, ¿no? En realidad no presté atención al pronóstico del tiempo, pero me parece que mañana se vienen algunas lluvias, Sí, algo así. aparentemente vamos a tener un fin de semana un tanto pasado por agua, así que cuestión de refugiarse. Y bueno, que eso ver qué seguramente pasa, ¿no? va a traer otra vez el clima otoñal, ¿no? Que no haga tanto calor, porque a veces... El frío que espera la gente. El frío que espera la gente, exactamente. Bueno, una jornada importantísima, ya estamos en la última edición de Diario del Día de la semana. Y vamos a hablar un poco de política porque va a estar con nosotros el secretario nacional electoral en la provincia de Misiones, el doctor Eduardo Moneto, quien se acerca a los estudios para charlar un poco de cómo se va a prestar en este año electoral la cuestión del voto, ¿no? El voto ciudadano, cuáles son los requisitos, cuáles van a ser los documentos necesarios para que usted vaya a votar, cuáles van a ser los válidos, ¿no? Más que nada para que nos anticipemos a no llegar a último momento con la cuestión de actualización del DNI, con los trámites y demás. Llegar bien con los tiempos. Y por otro lado, un fallo que tiene que ver con la Cámara Nacional Electoral, que puso algunos lineamientos en cuanto a la promoción de los precandidatos, ¿no? O por lo menos aquellos que aspiran a alguna candidatura en esta contienda electoral del 2015. ¿Cuáles son las limitaciones a nivel de promoción? Recuerden que ustedes que solamente la campaña proselitista se puede hacer 30 días antes, nada más que las fechas de las elecciones. Es decir, 30 días antes de ese domingo se puede hacer campaña proselitista. Es decir, solamente ese es el tiempo que nos da la justicia para promocionarnos y llamar al voto, ¿no? Por otro lado, un tema, bueno, digamos para este fin de semana, para realizar una buena actividad durante el sábado, la 16ª edición de la bicicleteada solidaria. El padre Rajimón va a estar aquí con integrantes de la comisión de padres de alumnos del Colegio Roque González para contarnos cómo se viene organizando esta bicicleteada muy prometedora para el sábado, ¿no? Y por último, otra cuestión política, el alejamiento de Ramón Velázquez del espacio que lo llevaba como precandidato a presidente de la Nación, a Sergio Massa. Se alejan, un esquema político dentro de la provincia de Misiones que se venía conformando con varios frentes, con digamos, sectores sindicales, lo cual es muy importante para cualquier tipo de acuerdo político, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que el diputado provincial Ramón Velázquez se aleja de este espacio y determinan si volver al justicialismo, si acompañar quizás a algún candidato del Frente para la Victoria? Todo esto vamos a charlar con el diputado provincial Ramón Velázquez. En la jornada de ayer hubo un encuentro importante con militancia y el vicegobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua. Así es, Facundo. Encuentro de militantes de la agrupación del Instituto Provincial de Loterías y Casinos fue en el salón del IPLIC donde se desarrolló esto. El vicegobernador Hugo Pasalacqua estuvo acompañado por el presidente del directorio del IPLIC, Eduardo Valero Torres, y del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Joaquín Lozada. Vamos a quedarnos con el último orador de la noche. Hablamos del vicegobernador Hugo Pasalacqua, hablándoles a los militantes que estuvieron presentes en el club del IPLIC. Yo creo que el 10 de diciembre Misiones no va a sufrir ningún cambio de gobierno. No va a haber cambio de gobierno. Podrá cambiar el gobernante, pero el gobierno es uno solo, es el de la renovación. Gobierna una idea. En Misiones desde el 2003 gobierna un concepto, una idea, un proyecto. Ese es quien está en el gobierno. Después todo va a ser en el mismo sentido, sabiendo que hay cosas para mejorar. No estamos en el paraíso. Hay cosas para hacer que no hicimos, cosas para corregir que nos equivocamos. Pero el norte, el trayecto es exactamente el mismo. La doctrina de la renovación se llama el misionerismo. Es una sola palabra, pero que encierra tantas cosas. Encierra una forma propia de hacer política, a la nuestra, sí, de cara a la gente, sencilla, cercana. Hicimos un gran esfuerzo entre todos los misioneros en construir esta provincia. El gobierno lo que hace es poner acentos políticos, direccionar los recursos, pero las ideas y el norte lo pone la gente.
Y de esa no vamos a salir. Por eso, digo, no hay cambio de gobierno. La renovación le dio esperanza y autoestima al pueblo de Misiones. Y vamos a seguir siendo gobierno el 10 de diciembre o el 11 de diciembre, porque esa esperanza está intacta. Y la sociedad nos sigue viendo, a pesar de nuestros errores, nos sigue viendo como la esperanza de una provincia más equitativa, más equitativa. Bien, continuamos con más información en Diario del Día. Y año 2015, año electoral, ¿no? Y hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que hacen fundamentalmente a su voto, ¿no? Al voto del ciudadano. Lo invitamos al doctor Eduardo Boneto. Doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos la oportunidad de informar a la gente, que es lo más importante, ¿no es cierto? Doctor, hay una serie de cuestiones que ya se empiezan a repasar por estos meses, si bien falta un poco para que lleguemos a la fecha de elecciones, ¿no? Pero nos interesa centrarnos un poquito a ver requisitos con los que debe contar el ciudadano a la hora de ir a votar, quiénes están habilitados para votar, ¿no? ¿Cómo es el orden de prioridades hoy que se establece desde su secretaría? La ley es muy clara y muy simple en esto, es decir, está habilitado para votar aquella persona que figure en el padrón electoral y tenga el documento habilitante que tiene que estar expresado en la línea de padrón, ¿no es cierto?, cuál es el documento. Es decir, la ley electoral establece que todos los documentos que haya pedido el Registro Nacional de las Personas son documentos que habilitan para el voto, siempre que esté vigente ese documento. Claro. ¿Cómo es que esté vigente, ¿no es cierto? Que sea el último que haya tramitado el ciudadano. Si usted tenía libreta de enrolamiento, porque una persona muy mayor, y el año pasado tramitó el DNI ejemplar A, tiene que ir con el DNI ejemplar A, porque al tramitar ese nuevo documento, la libreta de enrolamiento quedó sin vigencia. Usted al trámite lo dio de baja, ¿no es cierto?, al anterior documento. Esto es importante decirlo, que los documentos válidos son todos los que hayas pedido el registro, y hasta tanto no haya una modificación de la ley electoral, seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de las Personas estableció la no vigencia de documentos para determinados trámites, por una resolución de carácter general. Lo había hecho hasta el 31 de diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, era la fecha tope que había que renovarlo. Ahora la extendió por otra resolución, la 3115 del 2014, hasta junio, sin perjuicio de lo que disponga el registro. En ese sentido, habrá que modificarse la ley electoral para que pierdan vigencia los DNI a los fines de ir a votar. Claro. Una resolución de carácter administrativo, como es la que dicta el director general del registro de las personas en el orden nacional, no puede derogar una ley nacional como es el Código Electoral. Pero claramente la ley es superior, digamos. Exactamente, tiene otro rango de valía, digamos. Por ende, aquel que no pudo hacer el documento, ¿no es cierto?, o no tramitó el documento, puede ir a votar con su libreta verde, siempre que ese sea el último que haya tenido, que es el que esté vigente. O sea que la libreta verde entonces todavía sigue siendo documento válido para votar. Siempre, vuelvo a reiterar, porque por ahí vienen personas y resulta ser que tramitaron otro documento, perdieron el nuevo, tienen el viejo y quieren votar con el viejo. Con ese no pueden votar. Con uno posterior, cosa que se puede dar, que la comunicación no haya llegado muy sobre la hora del cambio del nuevo documento, el ejemplo que le daba recién del verde, el ejemplar A, y nosotros no pudimos cargar a la línea de padrón el ejemplar A. Va a seguir figurando con DNI original, o duplicado, o triplicado, si tenía tramitado en la libreta verde el triplicado, póngale. El ciudadano, si se presenta con el ejemplar A, puede votar. Si es con uno posterior al que figura en la línea de padrón, puede votar. Claro. Lo que no puede hacerlo es con uno anterior. ¿Por qué? Porque ya hubo una comunicación de baja de ese documento que
tomó la Secretaría Electoral y lo incluyó en la línea de padrón. Doctor, ¿cómo viene el armado del padrón específicamente dentro de la provincia de Misiones? Justamente a raíz de estas resoluciones que comentábamos, hubo un gran número de novedades informadas por el Registro Nacional de las Personas a todas las secretarías de todos los distritos en realidad, porque esto tuvo un efecto nacional, si se quiere, y hizo que tengamos un importante número de datos que cambiara el padrón respecto a la elección anterior. ¿Por qué? Porque la gente fue a renovar su DNI conforme para estar a derecho con la resolución esta que dictó y porque le exigían de los bancos, de migraciones, aduanas, de todos lados. Tenemos la cuestión de frontera que también... Exactamente, el que quería cruzar le decía, mire, esta es la última vez porque ya no está vigente según el registro de las personas este documento. Bueno, para esos trámites sí, le pueden exigir, ¿no es cierto?, la validez y la renovación del documento. El tema es que ese gran número de novedades que recibimos encierran muchas veces también cambios de domicilio, ¿no es cierto? No es solo cambios de ejemplar, o sea, el tipo de documento, sino que la gente aprovecha también y un domicilio que no había denunciado anteriormente ahora lo hace, entonces va a haber movimientos entre circuitos, entre localidades de un importante número de personas. Ayer por la mañana firmaron un convenio, entiendo yo, con el gobierno provincial y me llamó la atención un número importante que lo mencionaba el doctor Rubén Uset, presidente del Tribunal Electoral, donde decía que hay 30.000 nuevos jóvenes dentro de la provincia de Misiones que van a estar en condiciones de votar. Es el estimado, hasta hoy son 27.000 aproximadamente, 27.000 y piquito, tomando los de 18 años que no votaron, que hoy tienen 18, que tenían 16, pero cumplieron después de la fecha de elecciones del 2013, ¿no es cierto? Claro. En noviembre y diciembre, por ejemplo, cumplieron años. Sumado a eso, a los actuales de 16 y 17 años, andan orillando los 30.000, son 27.600, si mal no recuerdo. Hay que generar Y estamos recibiendo novedades, hasta el día 28 recibimos novedades, que es el cierre de novedades del padrón, el 28 de este mes. 28 de abril. Sí. O sea que todavía hay que sumar. Todavía estamos o sea, todos los que cumplen años en este tiempo. Por eso el estimado era 30.000 aproximadamente. Bien, una novedad tremendamente importante y atenderla, ¿no? Porque hay que generar esta conciencia de lo que es el voto por parte de los jóvenes. Doctor, la semana pasada... Usted sabe, discúlpeme que le interrumpa, que no fue mucho la asistencia de los jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones pasadas. No, contrariamente a lo que se pensó. ¿Y usted por qué cree que...? Desconozco los motivos, pero intuyo que todavía no están muy conscientes de lo que es el ejercicio del derecho de sufragio. Claro, sí, por eso es importantísimo generar la conciencia, ¿no? Nuestros jóvenes, la responsabilidad civil que tienen, porque decidir un gobierno es tremendamente importante, ¿no? Es un acto de empoderamiento del ciudadano. El ciudadano tiene el poder de decidir, ¿no es cierto?, quiénes lo van a gobernar o quiénes lo van a representar en el caso de la legislativa, ¿no? Claro. Doctor, la semana pasada hubo un fallo importante de la Cámara Nacional Electoral que entiendo yo lo que pide a las secretarías de las provincias es resguardar un poco y respetar los plazos de campaña de los candidatos o de los precandidatos o aquellos que presumen serlo este año, ¿no? ¿Qué hay con respecto a esto? ¿Qué avance hubo desde su secretaría? Mire, el fallo dictado por la Cámara refiere a un control de gasto de campaña de un partido de la provincia de Jujuy. En él la Cámara, como suele hacer en algunos casos cuando quiere establecer pautas de cumplimiento, ¿no es cierto?, como fue en el caso Sovich, por ejemplo, que en 21 y pico de considerandos estableció una serie de pautas a seguir por todos los jueces electorales, dado que los fallos de la Cámara Nacional Electoral tiene el mismo efecto que para las salas que componen una Cámara, los fallos plenarios. Es decir, la Cámara Nacional Electoral es la que dicta la jurisprudencia a aplicarse en todo el país, ¿no es cierto?, en materia electoral.
Esto lo dice el Código Electoral Nacional, ¿no es cierto?, que tiene que ser una jurisprudencia unificada, y lo hace a través de la Cámara Nacional Electoral. En esto, en la Cámara, lo que dijo es establecer una serie de pautas para lo que se observa hoy día, que es la promoción de figuras, ¿no es cierto?, que ya se manifestaron con deseos de ser candidato a algo dentro del proceso electoral que se avecina. En este sentido, estableció que tanto los jueces como los fiscales hagan respetar los plazos de campaña, ¿no es cierto?, porque es una infracción a la ley hacer campaña electoral, claro, para promover o captar el voto de la voluntad política del electorado, ¿no es cierto?, fuera de esos plazos. Son 30 días antes de cada una de las elecciones, sea de las PASO, o sea de la elección general, y en medios audiovisuales 20 días antes. Claro. Se observa que hay promoción de figuras, pero no se dice a qué, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que ver cómo interpreta, ¿no es cierto?, un juez y cómo interpreta la Cámara esto en el caso concreto que se produzca, ¿no es cierto? Usted ve fulano 2015, sí, es decir, es la promoción de una figura. Como esto encierra costos, y que no son pocos los costos que le significa, sí, ¿no es cierto?, una agrupación política o un candidato a la promoción de este tipo, la Cámara, para que haya transparencia en todo esto, lo que dijo es crear una declaración jurada de promoción de figuras, porque puede ser que se considere, ¿no es cierto?, que no es destinado a una campaña electoral específica, sino que es para posicionar, claro, a una persona. Hablamos de lo que es campaña figura proselitista, ¿no?, de llamar al voto. Exactamente, llamar al voto. Ajá. Entonces habilitó, ¿no es cierto?, una declaración jurada que van a tener que hacer estas personas que están incurriendo, digamos, en estas promociones de su figura, para después poder controlar dentro de lo que se trate gasto de campaña. Y esclarecer y tener, ¿no es cierto?, a la gente informada el origen de esos fondos, ¿no?, y la aplicación de esos fondos, que es lo que pretende la ley 26215, que regula todo lo que es financiamiento de partidos políticos y gastos de campaña. Es decir, lo que se trata de hacer es regular desde, digamos, desde dónde salieron los recursos antes que la prohibición, digamos, del posicionamiento a través de afiches o carteles, ¿no? No, es decir, hay una muy delgada línea que divide lo que se interpreta y lo que ya dijo la Cámara Nacional Electoral, que es, ¿no es cierto?, campaña electoral, y lo que no es, como estos casos, ¿no es cierto?, claro, donde hay promoción de personas, pero no se sabe a qué. Claro. Es decir, no se sabe a qué. Entonces usted ahí está, por supuesto que la población no es onza, nadie de nosotros creemos que somos onzos, sabemos las, claro, aspiraciones que tiene cada uno de estos candidatos, ¿no es cierto?, y que están destinados a eso, ¿no? Claro. Es decir, a los fines o aspiraciones políticas que tienen y a sus candidaturas futuras, ¿no es cierto? Y en el caso de que este fulano 2015 no se presente o no declare o no fundamente la obtención de los recursos y en todo caso la financiación de esa promoción, si se quiere, ¿qué prejuicios habría sobre esta persona? Bueno, justamente de la interpretación que se haga, si es, ¿no es cierto?, campaña electoral o no por los jueces, ¿habrá sanciones o no habrá sanciones? Es decir, la ley 26215 tiene una serie de reglamentaciones muy claras al respecto, ¿no es cierto?, en cuanto al financiamiento, topes de montos que puede financiar tanto personas jurídicas como personas físicas, ¿no es cierto?, contratación, qué medio contrata y emite, ¿no es cierto?, estas promociones, claro, también son pasibles de sanciones de hasta el cuádruple del monto contratado. O sea, si yo voy a... Las sanciones económicas. Si yo voy a contratar, ¿no es cierto?, el uso del espacio de cartelería que tienen muchas empresas concesionadas
o son propios, ¿no es cierto?, que están en terreno, que pagan un canon al propietario del terreno, por ejemplo, acá a la vera de la ruta. Hay empresas que se dedican a eso. Yo contrato con esa empresa y me puede salir muchísimo dinero, ¿no es cierto? La empresa, de ser considerado campaña electoral, es pasible de sanción. ¿Las sanciones son económicas? Económicas, y en el caso de las autoridades de partido pueden ser hasta de la inhabilitación electoral. Doctor, muchísimas gracias por acercarse. No, por favor. Y seguramente con el paso del tiempo vamos a requerir más, porque hay que generar muchísima conciencia para que haya un voto ciudadano más consciente, ¿no? Esa es la idea, es decir, que el ciudadano vote libremente y así estamos y seguimos en una democracia legitimada. Gracias, doctor. Nos vamos a un corte. En el próximo bloque estamos con la nueva edición de la bicicleteada solidaria que se va a realizar acá en Posadas, que ya es de toda la ciudad de Posadas, y lo digo con orgullo porque soy un ex alumno del colegio. Vamos a un corte. En el próximo bloque hablamos sobre esto. Ya venimos.